Dios les bendiga. Soy Julio Simón López, creador de este canal, @Reedificando Ministerios. Y bueno, hoy traigo algo muy especial. Dios me ha dado algunas palabras para Colombia. Pero antes de llegar allá, a ese punto, tal vez si usted tiene afán, adelante el video, allá y escucha lo que Dios me ha entregado. Pero antes quiero eh, exponer un poquito de dónde surge que alguien diga: es que Dios me dijo, o Dios me habló, o yo soñé. Les cuento que, porque me preocupa precisamente que hay una proliferación de falsos profetas que se levantan pues a hablar a veces cosas halagueñas al pueblo, solo a echarle cepillo. eh, Pasan a sacarle plata para manipularlos, bueno, etcétera, etcétera. Y pues obviamente la idea es que nuestro canal eh, también hace apología, y es lo que buscamos. Entonces, no estamos en la posición de que nos negamos a la obra del Espíritu Santo, a lo que Dios puede hacer, a los sueños, a las visiones, a las profecías, a los éxtasis. Dios puede hacer todo eso, pero que Dios haga eso, a que se vuelva que la persona todos los días soñé, y todos los días profetizo, y todos los días, creo que no, de ninguna manera. Entonces creo que ser responsables en saber qué hacemos, por qué lo hacemos, pues es algo importante. Y también, pues en mi caso aquí en mi canal, no he trabajado este aspecto mucho, la verdad, porque como ya les he dicho en otros videos, eh, me considero el ministerio maestro, pero obviamente he aprendido a oír la voz de Dios, a escuchar la voz de Dios, y Dios pues me ha ido metiendo un poco en este tema profético. Y creo, y podría decirlo atrevidamente, sin querer, o sea, no, yo no es que he querido eso de ninguna manera, el último ministerio que hubiera querido de pronto tener, y no creo que lo esté teniendo. Simplemente es que en la Biblia, pues ustedes seguramente reconocen, hay una diferencia entre operación profética, don de profecía, y palabra profética. De pronto los que exploran nuestro canal van a encontrar un seminario sobre dones y ministerios. Allí pues se explica la diferencia con la Biblia en la mano. Aquí obviamente no puedo ponerme a detallar cada versículo, cada cosa, cada estudio, pero pues bueno, ahí está el canal y pueden revisar esos temas. Pero dentro de eso, pues creo que Dios viene hablando cosas, y por razones específicas. Así que hoy usted va a aprender conmigo algunas cosas acerca de cómo Dios habla, y voy a hablar un poquito de mi experiencia personal desde la Biblia. No voy a hablar de mí, voy a hablar de mi experiencia personal. Dos cosas totalmente diferentes. Es como he ido aprendiendo a oír a Dios con el tiempo. Y porque hablo a veces como con tanta seguridad de las cosas, y bueno, pues para que usted lo sepa. ¿Listo? Mm, la primera pregunta que me surge, y bueno, recuerden que estoy mirando siempre mi computador porque tengo allí todas mis notas. No me gusta hablar por hablar. Siempre tener un bosquejo, tener un orden en lo que hacemos, porque Dios es un Dios de orden, y las cosas siempre deben ser claras y a la luz de la Biblia. Entonces, la primera pregunta es: ¿Dios da palabras proféticas hoy? Porque hoy han surgido una cantidad de profetas, y a veces porque hay malos profetas, también muchos creyentes pasan a rechazar a los buenos profetas. Y eso pues ya también está mal, porque la Biblia nos dice que no menospreciemos las profecías. Tampoco podemos negar la obra del Espíritu Santo, porque el mismo Jesús le dice a los fariseos: ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios. Entonces esas dos cosas siempre van a estar juntas. Entonces yo no soy solo Biblia, pero tampoco soy solo experiencias sobrenaturales. Hay un equilibrio entre las escrituras y el poder de Dios. Porque hay gente que solo ve sueños, visiones, pero nunca leen su Biblia. Y hay gente que lee tanto la Biblia que rechaza sueños, visiones. Entonces también está mal. Así que debe haber un equilibrio, porque obviamente tenemos un Dios vivo que ha hablado claramente, y en su palabra pues tenemos todo el sustento de su voz.
porque la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, es lo que Dios ha hablado. En eso estoy totalmente en desacuerdo con la teología liberal, que es la que ha dado paso a todas las herejías y apostasías del tiempo de hoy. Entonces, yo considero que la palabra, la Biblia, es la voz de Dios para nosotros, como su pueblo, como sus hijos, revelada, inspirada, que lo que nosotros necesitamos no son nuevas revelaciones, que lo que nosotros como creyentes necesitamos es ser iluminados, es decir, que Dios nos ilumine, nos haga entender, nos ponga la linterna y nos haga entender lo que estamos leyendo. Pero mucho de ese entendimiento viene por la práctica, por leer una y otra vez nuestras Biblias y ponerle sentido a lo que leemos, como dice Nehemías 8:8. Dios habla palabras proféticas hoy. Bueno, sí, principalmente ¿para qué? Eso es importante. Hay una diferencia entre el profeta en el Antiguo Testamento y el profeta en el Nuevo Testamento. El profeta en el Antiguo Testamento profetizaba para sentar los acontecimientos como vendrían. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo aún no había sido derramado en los corazones de las personas, solo venía sobre ellos, es lo que se conoce como los ungía, los rodeaba, ¿no? Por decirlo de una manera. Y entonces ellos profetizaban y en aquel momento, pues lo que Dios dijera, y entonces había que mirar la diferencia entre lo que era un verdadero profeta y era un falso profeta. Obviamente, el falso profeta siempre iba a inclinar a las personas a la idolatría, a la mentira. Bueno, de hecho, el Nuevo Testamento también nos cuenta que el verdadero problema de un falso profeta es que él está buscando es alimentar su vientre. Es decir, está buscando es hacer negocio con lo que hace, etcétera, etcétera. Y digamos que pela el diente, como decimos aquí en Colombia, muestra el hambre. Entonces, pues eso es una cosa diferente a un profeta que pues está buscando a Dios, está buscando una oración a Dios y que Dios le está entregando algo y pues tiene que entregarlo y obviamente tiene que poner su cara para poder hacerlo. Entonces, pues por eso hablo acaso personal. Esto que hago lo hago con temor y temblor porque pienso que no es hablar por hablar, porque uno está dando algo que está seguro que es de Dios. Ya les voy a decir por qué la seguridad es, pero lo está haciendo también sabiendo que está poniendo su cara y el nombre del Señor sobre todo, porque pues ahí sí, como dice la Biblia, es mejor el buen nombre que la mucha fama. Entonces, el que se dedica a profetizar por fama, un día va a quedar sin nombre, ¿no? Entonces, no, mejor el buen nombre que la mucha fama, ¿no? Por eso no es profetizar por profetizar ahí a la loca y ahí diga cosas ahí de los pelos para captar seguidores o aplausos o para sacarle la plata a la gente. Entonces, ahí hay una diferencia en la intencionalidad, en las motivaciones, y eso pues debe examinarse, y por eso la Biblia dice que nosotros debemos examinar las profecías, 1, 2, discernir el espíritu del profeta. Eso también es importantísimo. Entonces, si somos claros en esto, pues vamos a poder aprovechar esto que Dios nos da y que no es todo el evangelio, porque hay gente que cree que lo único que existe en las iglesias y que de verdad es lo más espectacular son los profetas. No, es muy espectacular tener un pastor que me enseñe a orar. Es muy espectacular saber que hay evangelistas en la calle ganando almas para Cristo. Es muy espectacular que alguien se dedique a enseñarme las cosas en un orden. Entonces mucha gente quiere la espectacularidad de lo profético, pero no están viendo si realmente la voz de Dios está ahí o no. Entonces creo que es importante que tengamos esa claridad. Así que en el Nuevo Testamento, ¿y por qué hago diferencia entre Antiguo y Nuevo Testamento? No porque la Biblia esté partida en dos, la Biblia es una sola, la palabra de Dios es una sola, pero en el Nuevo Testamento hay un énfasis y es que Cristo ya vino, o sea, estamos hablando después de la cruz, ya estamos hablando de la iglesia, ya no del pueblo Israel en específico. Y en este caso, estamos diciendo que Dios levanta profetas en la iglesia también para anunciar ciertos acontecimientos específicos. ¿Por qué? Porque obviamente la Biblia no me va a decir, no, viene un terremoto tal día. No lo va a decir, o va a venir un hambre una tal día. No lo va a decir. Pero en ese caso Dios levanta profetas con acontecimientos específicos del momento para anunciar.
tenemos un ejemplo en Hechos de los Apóstoles 11:28, voy a leer, dice, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, ¿no? De los profetas más respetados en la época de los apóstoles, ¿cierto? Daba a entender por el Espíritu, con mayúscula está Espíritu, el Espíritu Santo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Pues no está profetizando algo muy agradable tampoco, porque ese es el problema de los falsos profetas. Eso es todo casa, carro y beca y bendición, por lo general, ¿sí? Porque necesitan exaltar la avaricia de la gente para que la gente les pacte, les siembre, les selle, les traiga la plata a los pies y toda esa cosa, ¿no? Pero no. Está profetizando algo real que dice, la cual sucedió, está hablando de la hambruna, la cual sucedió en tiempo de Claudio. O sea, fue un profeta acertado. Sabemos que también le profetizó a Pablo acerca de su encarcelamiento y todo esto. Así que era alguien respetable, era profeta, ¿sí? Entonces, a pesar de que Dios le habla a la iglesia de forma individual y tiene que hablarle a todos los creyentes, porque por eso usted tiene el Espíritu de Dios, Dios tiene que hablarle a usted primero antes que el profeta. Pero, pues en este caso, como es un acontecimiento, digamos, nacional, pues Dios está hablando de una forma específica. Ahora, Dios puede hablar, bueno, cada persona tendrá su propia experiencia y también, pues en este caso voy a hablar de hablar. Dios puede hablar por sueños, por visiones, pero aquí hay algo, principalmente para dar orientaciones, de nuevo, de carácter específico. O sea, eso que la Biblia tal vez no me va a decir, ¿no? Vaya, visite a su mamá, llévele un pan. No, ahí no encuentro de pronto eso de manera específica, pero Dios sí puede mostrarme, por ejemplo, eso, ¿no? Ir a orar por un enfermo y mostrarme la cara del enfermo y inquietarme a ir al hospital a orar por el enfermo. Eso es individual, eso es personal y eso lo va a mostrar Dios en el momento. No va a venir un ángel del cielo a contármelo. Dios me lo va a decir de alguna manera para poderme mover, para poderme guiar, como guió, por ejemplo, a José, el esposo de María. Ahora, vemos esto, por ejemplo, aquí en Hechos 16, 9 al 10. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Lo que entiendo es, estaba durmiendo, ¿cierto? Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia, ayúdanos. Aquí hay un elemento interesante y es que Dios le está hablando a Pablo de acuerdo a algo que él ya tiene en su mente, que él ya conoce. Dios está usando información que él ya tiene. Es decir, él ya distingue entre el rostro de un macedonio a un judío o a un corinto, ¿no? No de pronto como nos pasa a nosotros, no distinguimos entre lo que es un coreano, un japonés y un chino. Yo quedo perdido, yo no sé cuál es cuál, ¿cierto? Aunque dicen que es por la forma en que se orientan estas puntas de los ojos, ¿no? Bueno, curiosidades habrá que aprender seguramente, pero Pablo sí distingue que no es macedonio, entonces Dios le muestra un rostro de un macedonio que le está diciendo, venga y ayúdenos. Dando por cierto, observe que Pablo entendió, no está dudando, como muchos creyentes dudan de los sueños y las profecías y las cosas que Dios le da, ¿no? Pablo da por cierto que Dios lo estaba llamando a anunciar el evangelio allá a ese lugar. Entonces él no está ahí vacilando de que será que esos de Dios serían los frijoles que me comí anoche, bueno, etcétera. No, él tiene una claridad allí. Entonces los creyentes debemos tener esa claridad cuando Dios nos está hablando algo específico. A veces nos lamentamos, Dios nos inquietó a llamar a alguien, a visitar a alguien, a llevarle un mercado a alguien, y no obedecimos porque es que no, eso es del diablo, y nos detuvimos de hacer bien, de ayudar, de servir, y después nos damos cuenta que la persona se murió y se quedó llorando porque nadie le llevó un pan. Pues tenemos que ser cuidadosos con eso también. Ahora, ¿qué diferencia hay entre una palabra verdadera y una palabra falsa? Entonces, Jeremías 23, y les recomiendo cuando puedan en su casa, lean todo el capítulo completico, por favor, y subrayen cosas. Hagan el ejercicio para que logren diferenciar, porque ahí no está diciendo que no profeticen. Ahí está diciendo precisamente que diferencien entre lo que es trigo y lo que es paja. Y dice Jeremías 23, 28 al 29, el profeta que tuviera un sueño, cuente
el sueño, por eso yo les voy a contar lo que Dios me ha hablado, no les voy a contar los sueños específicos, sino las interpretaciones de esos sueños para no alargarnos, aunque yo siempre me alargo, ¿no? Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. O sea, está hablando de sueños, pero Dios dice mi palabra. Ahora, no está hablando de la palabra escrita, la palabra sentada, esa ya está puesta ahí en la Biblia, esa es incuestionable. No debemos permitir que la cuestione nadie, ni añadirle, ni quitarle, nada por el estilo. Entonces, no es como que los sueños son la palabra en el mismo nivel de la Biblia. Entonces, la prioridad en nuestras vidas siempre es la Biblia. Esto otro es para la vida práctica, es para orientarnos un poco, es para darnos algún pilas, salga mañana 30 minutos más tarde porque sale antes lo atropella un carro. No sé, estoy poniendo un ejemplo absurdo, pero Dios para cuidarnos o para orientarnos en algo y ya, estimularnos a algo, diría yo. Ahora, dice que tiene que ver la paja con el trigo. Dice Jehová, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Observe que en este contexto, fuego, martillo, la palabra de Dios tiene un efecto, ¿cierto? En cambio, los falsos profetas, y usted puede leerlo pues todo en el capítulo, desviaban el corazón del pueblo hacia las vanidades, alimentaban la avaricia, el morbo, ese tipo de cosas. Y obviamente eso es lo que hace un falso profeta. De alguna manera su intención era clara, que era mantener entretenido al pueblo para que no dependiera de Dios, sino de ellos y de la palabra. Por ejemplo, hay profetas que cobran por una profecía, ¿no? La persona, ay, profeta, mira, es que te llamo, es que estoy pasando una situación, puedes orar por mí a ver Dios qué te da. Y el profeta le dice, claro, consígname en el banco, ¿no? Hemos escuchado casos de esos por cantidades en nuestro ministerio con mi esposa, terribles. Por favor, no haga eso. Lea la Biblia, léala, ¿sí? Si Dios va a enviarle un profeta, Dios le envía al profeta, ¿sí? Y no tiene por qué cobrarle, por favor. Tenga cuidado con eso, no se deje timar, tumbar. Ahora, dependa de Dios siempre. Ahora, la palabra de Dios verdadera busca fuego y piedra, refinar y romper. Es lo que Dios hace. Cuando hablamos de refinar es purificar, limpiar, quitar estorbos, quitar lo que no sirve. Entonces, por lo general, la palabra de Dios siempre tiene un efecto de limpieza. La Biblia dice que nosotros somos lavados, limpiados por la palabra de Dios, santificados. Es decir, Dios está diciendo, venga, que esto es como para mí, ¿cierto? Entonces eso ya no es para ustedes. Entonces, cuando Dios está escogiendo algo para Él, guardando algo para Él, tomando el control de algo, la palabra de Dios viene limpiando, como una barredora, ¿cierto? Es importantísimo. Entonces, la palabra de Dios siempre va a tener un efecto purificador, revelador, que saca a luz cosas, los guardados, las mentiras, las cosas, ¿sí? Entonces, todo lo que esté en tinieblas, todo lo que esté en falsedad, la palabra de Dios va a exponerlo. Eso es clave, ¿sí? No acolita el pecado, no acolita la maldad, no acolita la injusticia, no acolita el daño que se afecte a otros. Así que la palabra de Dios siempre va a venir para limpiar, pero también para romper. Estoy hablando de cuando hay endurecimiento, cuando hay obstinación, cuando hay orgullo, cuando hay altivez. La palabra de Dios rompe todo ese tipo de cosas. Como dice la Escritura, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios se debe romper también. Así que ese es un punto aquí, es refinación. Y por lo general, y aclaro esto también, fuego, martillo, tiene un objetivo y es que todo lo que esté frenando el avance del reino de Dios va a ser quitado. Pero esa barredora se llama lo profético. Esa barredora se llama el mover profético, el actuar profético. ¿Sí? No como el movimiento profético, por favor, entiéndanme la diferencia. No estoy, ustedes saben, si han leído este canal, estoy totalmente en contra del movimiento apostólico y profético. Para mí es apóstata y herético. No, estoy hablando de lo que Dios le ha entregado a su iglesia.
no ese movimiento que convierte apóstoles con un curso de 3 días, 7 millones en Costa Rica y tome su cartón para pegarlo a la pared. No, nada de eso. Ni que convierte a profetas simplemente porque te voy a transmitir lo profético. Nada de esa vaina está en la Biblia. ¿Sí? Eso es toda una aberración y una mala interpretación de la escritura. No, el que Dios hizo profeta es profeta. Al que Dios le habla, hable lo que Dios le diga. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si Dios habla, ¿quién no hablará? Así que toda la iglesia tenemos esa misma capacidad, tal vez no en la misma dimensión, por causa de la fe, por causa de la experiencia, etcétera, etcétera. Pero Dios habla a toda su iglesia. Dios habla a todo su pueblo. Así que lo que uno habla como profeta en algún momento no debe ser desconocido para la iglesia. La iglesia debe lograr entender que tiene que ver con sus tiempos, con su momento y con respuestas que necesita. Por eso hay algo importante, es que la palabra profética en este caso lo que hace es obra tanto en el creyente como en su entorno. Dice Isaías 57:14, dirá, allanad, barred el camino, quitad los tropiezos del camino de mi pueblo. Esa es la parte profética. Ahora, entonces sería la primera parte, hablar un poquito de eso profético. En segundo, súper resumido, discúlpenme. Lo segundo es Simón. Voy a hablar de Simón. ¿Cómo escucha Simón a Dios? Hablo de esto porque creo que todos escuchamos a Dios de ciertas formas diferentes, ¿no? A veces hay personas, por ejemplo, que tienen alguna situación en específico y ellos van y buscan un consejo y cuando llega la persona que les aconseja, les dan el punto. Ahí estuvo Dios en su amor, en su misericordia, dándole la respuesta que necesitaba. Y entonces la recibió y funcionó. O a otros Dios les puede hablar de otra manera, ¿no? Entonces, dice Hebreos 1:1 al 2, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos días, o en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Observe, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, y en este tiempo también por su Hijo. Entonces, entendemos que Dios puede usar diversas formas para hablar. 1, 2, y principalmente, pues, a su Hijo. Ahora, el asunto es que su Hijo no es solamente lo que está escrito en el Nuevo Testamento y los 4 evangelios, ¿cierto? Sino que su Hijo es el que habita en nosotros. Cristo está en nosotros. Y en un sentido, Él puede movernos a la acción, a cosas. Entonces, necesitamos también aprender a conocer su voz de esa manera. Ejemplo, el apóstol Pablo está en medio de un náufrago, ¿cierto? Y mientras todos están allá afanados, acelerados, incluyendo a Lucas, allá botando cosas de la nave, ¿no? Pablo está encerrado en oración. Y él luego sale y dice, el Dios de quien soy y a quien sirvo, está refiriéndose, dice, el ángel de quien soy, está refiriéndose, usa el término ángel por causa de los otros que no entienden cosas, les habla de este término, pero se está refiriendo a Jesús, el Señor a quien sirvo, ha estado conmigo y me ha hablado tal cosa. ¿Sí? Pues estaba en una palabra profética y es, aquí se va a perder la nave, pero todos ustedes se van a salvar. Fascinante, una palabra profética esa, ¿no? Así que él actúa consecuente con la palabra que ha estado recibiendo. No dice que él leyó en la Biblia y en la Biblia dice y el versículo y el punto y la coma, no. Dios le habló algo específico para un momento específico y vio el fruto de eso específico que Dios le habló. ¿Listos? Ahora, por eso digo que Dios es personal y seguramente Dios tiene formas distintas con cada uno de sus hijos para hablarles cosas particulares. Ahora, no me voy a profundizar mucho en el tema, pero yo, en mi caso, ya tengo cosas definidas de cómo Dios me habla. Entonces, voy a hablar de la primera forma que Dios me habla. Estoy hablando de Simón, porque este señor está diciendo que le va a contar algo que Dios le ha hablado del país y de la iglesia. Entonces, pues, primero sepa cómo Dios le habla a este personaje, ¿sí?
No lo voy a hacer en todos los videos, pero pues quise aprovechar para dar algunas lecciones del tema. ¿Listo? A la luz de las escrituras, para que sea pues para usted enriquecedor y no sea solamente que el Señor llegó ahí y el Señor me dijo y me dijo y me dijo y la Biblia qué, no. Venga, miremos qué dice la Biblia y cómo Dios actúa en eso. Y tenga usted también herramientas para su propia vida, por si Dios le está hablando algo a usted, usted pueda saber cómo interpretarlo. Primera forma que Dios me habla y la principal, la Biblia. Ahora, cuando hablo de la Biblia, hablo de dos cosas. Mi lectura de la Biblia y mi estudio de la Biblia. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué hablo de mi lectura de la Biblia? Entonces, mi lectura de la Biblia es, yo acostumbro a leer mi Biblia 2 veces al año. Entonces, el primer semestre, lo que hago es leerla de corrido. No estoy interpretándola, no estoy sacándole nada. Solo lo que Dios de pronto me hable por ahí por el camino, algún versículo que llamó mi atención, pero hago una lectura de pasta a pasta, de Génesis a Apocalipsis, todos los años, durante 30 años. He leído la Biblia de pasta a pasta, es simplemente leerla para entenderla, entender su contexto, su historia. Ahí la estoy leyendo, paso a paso. Cuando termino esa lectura, bueno, ¿por qué hago esa lectura? ¿Por qué la hago así de esa manera? Recuerden, no estudio, lectura. ¿Por qué la hago de esa manera? Voy a leerles la justificación de por qué lo hago. Primera de Pedro 2:2. Dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Ese crecer para salvación no está hablando de que para que usted sea salvo, no. Crecer para salvación es para que usted tenga una experiencia de vida donde vea la salvación del Señor en los aspectos de su vida, que Dios lo guarde de enfermedades, que Dios lo guarde de problemas económicos, de meterse en problemas con la familia, bueno, etc. Así que esa lectura de la Biblia sencilla dice, crezcáis, trae crecimiento, pero observe que dice leche espiritual, no adulterada. Adulterar es, yo tengo leche, si le aplico agua, la adulteré, si le quito la lactosa, la adulteré. Entonces, adulterada es que ni le quito, ni le pongo. Lectura completa, somera. Esa es la lectura que nos hace crecer. No nos hace crecer escuchar a un predicador. ¿Por qué? Porque el predicador ya está adulterando la palabra en el sentido de que ya le está agregando sus ideas, sus pensamientos. No nos hace crecer el devocional de fulano, de sutano en internet, por la misma razón, porque ya él está agregando y quitando. No nos hace crecer el predicador el domingo, ni el devocional de entre semana, ni el post con los dibujitos, y nada de eso nos hace crecer. Es la lectura completa, somera, sin adulterar de la palabra de Dios. Así que los libros, muy lindo leer libros. Yo me he leído miles, pero esos no son los que me hacen crecer. Tenga eso claro. Mi lectura de la Biblia. Segundo, mi estudio de la Biblia. Ahora, ¿por qué hablo de estudio de la Biblia? Porque la Biblia dice lo siguiente, Juan 5:39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Así que el concepto de escudriñar, de hecho, es el término rumiar, una vaca, ¿cierto? Que come, pasa a un estómago, pasa al otro, como Alf, ¿cierto? Los que vieron el muñequito animado de Alf, ¿cierto? Que tenía 8 estómagos. Bueno, es rumiar. De hecho, es el ejercicio que hacen las abejas. Es interesante. Las abejas en el panal, una de ellas come, ¿cierto? Procesa en su interior y regurgita, es decir, vomita, ¿sí? Y lo deja ahí y viene otra abeja y lo come y lo procesa y lo regurgita. Son como 4 pasadas más o menos. Ese comer, procesar, vomitar, regurgitar, que suena más lindo, ¿cierto? En cada comida y procesada le añade una vitamina diferente. Entonces, por ejemplo, la miel, pues es, digamos, el
el ejemplo en la Biblia del alimento eterno, de la palabra de Dios hecha carne, de Cristo Jesús, de la palabra de Dios que cuando yo la mastico me revela a Cristo, me muestra a Cristo. Entonces, es importante que nosotros no solo leamos nuestra Biblia, sino que estudiemos nuestra Biblia, y eso ya implica, pues, otros elementos, ¿cierto? De leer concordancias, diccionarios, de leer palabras, de leer la historia, el contexto, la cultura, bueno, las costumbres, todo eso hace parte de nuestra lectura. Les recomiendo explorar en mi canal, por favor. Hay un montón de ejercicios ahí, como estudiar la Biblia, cómo aprender a predicar, bueno, todo ese tipo de cosas les pueden servir. Ahora, y hay un énfasis ahí en ese versículo que acabo de leer, porque dice: a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Es decir, que nos lleva a cuál es la intención de leer la Biblia. Entonces, ellos creían, los judíos en ese tiempo, Jesús les está diciendo que solo leyendo la Biblia iban a ir al cielo. No. Dice: ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, que el objetivo no es que yo, porque leo la Biblia, voy a la iglesia o diezmo y ofrendo, voy a ir para el cielo. No. Leo la Biblia buscando la vida eterna. Dentro de la Biblia está la vida eterna. ¿Cómo encuentro la vida eterna? Esa vida eterna tiene nombre propio. Se llama Jesucristo. Entonces, cuando yo leo la Biblia, no estoy buscando cómo ser buen papá, buena mamá, buen tío, buen primo y un empresario exitoso, que es lo que usan los del Evangelio de la Prosperidad para torcer todo. No, yo busco en la Biblia a la vida eterna. Voy a buscar a Cristo Jesús. Y entonces ese es el tema principal de la Escritura, ¿sí? Y pues obviamente el estudio, no estoy hablando de la lectura, sino del estudio de la Biblia, pues tiene herramientas propias. Mateo 13:52 dice lo siguiente: Él les dijo: por esto todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Observe, tesoro, cosas nuevas y cosas viejas. Usted tiene su Biblia y no es que su Biblia esté partida en dos, no es que es Antiguo y Nuevo Testamento. La palabra de Dios es una sola y recorre Antiguo y Nuevo Testamento. Recuerden, Jesús lo dijo: porque de mí escribió Moisés. Es decir, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio hablan de Jesús. Y Pablo también dice que el Señor habló de su Hijo por la ley y los profetas. Entonces, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, etcétera, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Oseas, Joel, Amos, Días, todo eso, allí, todo esto nos habla de la persona de Jesús. Y el Nuevo Testamento, pues más, nos va a hablar de la persona de Jesús. Así que, cuando aquí dice, saca su tesoro cosas nuevas y viejas, no es que rechazó el Antiguo Testamento y ahora vivimos el Nuevo Testamento, o no, es que rechazamos el Nuevo Testamento y solo vivimos de acuerdo al Antiguo Testamento. No, de ninguna manera. Lo que está diciendo es que aprendo a manejar esas dos formas. Es como que yo tengo, no sé si ustedes han visto esos espejos que usan las señoras, hay unos espejos así redondos, muy bonitos, que tienen un espejo grande y cuando usted lo gira, o lo gira, bueno, no sé, hay un espejo un poco más pequeño. Entonces, como que piensen en la Biblia de esa manera, ¿no? Hay una parte donde me está mostrando la maqueta y en otra me está mostrando el edificio construido. Si usted tiene eso claro, entonces usted sabe cuándo mirar la maqueta y cuándo ir a pasear por el edificio. Solo por dejarles metafóricamente hablando, el tema. Listo. No les voy a profundizar en todo esto, discúlpenme. Ahí en el canal disfruten temas, por favor, esculquen. La segunda forma que Dios me habló de forma particular, Simón, es a través de sueños. Ahora, ¿cuándo desecho los sueños? Voy a hablar primero de eso. ¿Cuándo yo desecho los sueños? Voy a leerlo textual para no alargar tanto aquí. Cuando el sueño se me olvida, es confuso, contradice lo que la Biblia enseña o no edifica para nada, entonces yo lo echo a la basura, ¿cierto? Si no me exhorta, si no me aporta nada bueno, para la basura. Segundo, cuando percibo que yo vengo predispuesto a cierto asunto, considero que mi cerebrito está ahí tratando de darme respuestas a su manera, ¿sí? Entonces, no,
por lo general, cuando Dios me da un sueño que es de Él, yo ni estoy pensando en nadie, ni estoy pensando en nada, sí, pero cuando yo ya vengo como predispuesto y que es que estoy esperando una plata y soñé esa noche con los billetes, yo eso no, por lo general, no le como a ese tipo de sueños porque pienso que es mi mente predispuesta y no, yo pienso que Dios es claro, es sensato, ¿sí? Uno no ve, porque es que eso es lo que me preocupa de los falsos profetas, ¿no? Todos los días profecía, todos los días visiones, todos los días sueños. Yo no veo a Elías soñando todos los días, ni Dios hablándole todos los días, ni viniendo todos los días a decirle acá, bueno, te traigo una nueva profecía hoy y mañana vengo por la otra. No veo a los profetas así. De hecho, Dios les hablaba de forma muy ocasional. Eso me parece como importante examinarlo. Ahora, en tercer lugar, cuando he comido muchos frijoles trasnochados antes de acostarme, usualmente los sueños no son sueños, son pesadillas y duermo mal. Entonces esos sueños tampoco van. Y como decía una canción de salsa, no me acuerdo, creo que era de David y Abraham, si no me acuerdo, creo que sí, decía, y todo lo que no me traiga paz, yo lo desecho porque no es de Dios. Entonces, cuando algo, no, esto no me inquietó, me indispuso, va para afuera. Listo. Ahora, ¿cómo interpreto los sueños cuando yo sé que son de Dios? Pues aquí voy a esta parte. ¿Y por qué estoy haciendo esto, mis amados? Porque es que pienso que es como el niño pequeño, ¿no? Que a veces la mamá le da una orden y el niño tiene a veces la inquietud de, pero ¿y por qué mi mamá me manda esto? ¿Cierto? Y a veces los papás no le dan a sus hijos como las razones y como que el niño queda como con el sinsabor, ¿no? Y creo que a veces los profetas vienen y hablan como si ellos tuvieran la palabra exclusiva, como que somos los únicos iluminados, la cosa, ¿no? Y entonces por eso como que cobran, ¿no? Porque como tenemos exclusividad con la palabra, pero es que Dios quiere hablar a toda su iglesia. Tal vez usted aquí hoy se identifique con cosas que Dios le ha hablado a usted, con cosas que Dios le ha estado enseñando a usted, y usted callado, y usted sin poder tener herramientas para interpretarlas, para saberlas. Entonces, a mí me gusta, creo que ya han escuchado esta frase en mi canal y lo utilizo también en algunos de mis libros, esa misma frase, y es que enseñar a enseñar es mejor que solo enseñar. Entonces, mi anhelo no es solo enseñar, mi anhelo es que usted aprenda y se convierta en un maestro, que usted pueda enseñar a otros también. Eso es especial, que usted tenga herramientas, criterios, razones para poder hacer lo que hace. ¿Sí? No solo que trague entero lo que otro le diga, no. Usted tenga sus propias herramientas y preferiblemente a la luz de las escrituras. Ahora, ¿cómo me habla Dios a mí? Estoy hablando de Simón y de dónde sale lo que les voy a compartir ahora, que realmente es muy corto, pero sí creo que es importante. Y por qué en la miniatura puse bandera de Colombia, porque yo sé que algunos vienen mirando ese tipo de videos que Dios me viene hablando, porque tiene que ver con el país y todo esto, pero pues la verdad va a ser cosas muy precisas, muy cortas. Pero quise hacer esto por el bien de la iglesia y espero que sea útil para su vida. ¿Cómo Dios me habla a mí, Simón? Primero, de acuerdo a la escenografía. Es muy interesante. Entonces, si sueño con mi casa paterna, el asunto es personal. O sea, Dios me está hablando a mí. Si sueño fuera de la casa, es decir, en el barrio donde me crié, ¿sí? Generalmente tiene que ver con mi relación con mi esposa y casi siempre me sueño con mi esposa ahí, en algún punto, en alguna lucha, en alguna situación. Si me sueño en el municipio donde me crié, ya no en el barrio, sino en el municipio, en el parque, en la plaza, bueno, en sus calles, en sus avenidas, por lo general tiene que ver con amistades, con familia, el sueño. Si me sueño en bodegas de iglesia, salones de iglesia, conozco pues cientos, ¿no? Obviamente, porque me invitan a predicar en muchos sitios. Tiene que ver con hermanos de la iglesia, o con algún pastor, o con algún hermano conocido, bueno, etcétera, ¿no? Si me sueño en fincas de retiro o campos abiertos, yo como que veo que es un retiro espiritual, etcétera,
Generalmente Dios me está hablando de mi ministerio. Hablo de mi ministerio, no de la misión. No me refiero a iglesia, sino de lo que Dios me ha entregado a hacer. Por ejemplo, el canal de YouTube, la literatura, ¿cierto? O mi ministerio como maestro, la enseñanza, etcétera. Pues tiene que ver con lo que Dios quiere que haga, bueno, etcétera. Si me sueño en lugares públicos, sea encerrados, pero digamos como hospitales, colegios, oficinas, o también en campos abiertos, bosques, lugares muy amplios, carreteras, montañas, generalmente los sueños tienen que ver con el país. Entonces, ahí eso ya es algo como que ya distinguí, por eso lo estoy compartiendo hoy, porque lo he ido trabajando. Ok, cuando Dios me habla aquí, son diferentes. Ahora, casi siempre tengo esos sueños y tan pronto me despierto, y por lo general me pasa que me despierto muy en la madrugada. Cuando tengo un sueño de Dios, por lo general me despierto muy en la madrugada. Yo me acuesto muy tarde, así que a veces me levanto tardecito, pero soy más nocturno que Dios, ¿no? Pero cuando me despierto así, enseguida del sueño, Dios me trae un personaje de la Biblia, un versículo, una frase, algo. O me dice, abra la Biblia. Entonces, como yo tengo una Biblia ahí en el computador, en el celular, que siempre me bota un versículo al día, generalmente por ahí Dios me orienta del sueño. Y casi siempre empata lo que Dios me está dando en el sueño con lo que Dios me está dando en el texto de la escritura. Porque yo sí, lo que sí siempre le digo a Dios, Señor, a través del filtro de la Biblia. Si no pasa por el filtro de la Biblia, yo no hablo, yo no comento nada, yo me quedo quieto. Sí que a veces puedo tener una palabra que Dios me viene hablando mucho tiempo, pero hasta que Dios en su palabra no me confirme eso, yo no lo hablo, no lo digo, lo dejo ahí. Sí, porque creo que es responsabilidad de lo que uno habla, ¿cierto? Listo. La segunda forma, estoy hablando de la interpretación, de cómo interpreto los sueños. Entonces, una tiene que ver con la escenografía. Dos, de acuerdo a los personajes en el sueño. Pueden ser personas, bueno, en la mayoría de casos, por ejemplo, son personas de la familia, de mi familia, y cada uno tiene su propio rol, y esto es súper importante. Les voy a explicar. Cuando sueño con mi papá, por lo general es Dios, el Padre, ¿cierto? O el énfasis es trabajar en mi carácter. Casi siempre que sueño con mi papá es porque me estoy portando mal en algo y Dios me está, venga a ver, Señor, ajustemos aquí, sí, cinturón. Cuando sueño con mi mamá, por lo general, es porque me quiere prevenir de algo o enseñarme algo, darme alguna lección. Como todas las mamás les fascina darle lecciones a sus hijos, me quiere dar alguna enseñanza, alguna lección en particular. Cuando sueño con mi hermano mayor, por lo general representa o a Jesús, en el caso, pero generalmente, y recuerden en la Biblia, ¿quién fue el que entregó los ministerios? Fue Jesús. El que entregó los dones fue el Espíritu Santo, y el que da las operaciones es el Padre. Ahí les queda para que por favor miren dones y ministerios en el playlist. Entonces, cuando sueño con Jesús o cuando sueño con mi hermano mayor, cualquiera de los dos, puede pasar, ¿cierto? Tiene que ver con una misión, con una tarea, con algo que Dios me está diciendo, bueno, Señor, necesito que haga esto, o con algún proceso que necesito entender. Eso es clave. Cuando sueño con mi hermana menor, por lo general, tiene que ver con la gracia, con el perdón, con el acompañamiento, con el consuelo, por lo general. Mire que hay unas pautas. Usted puede hacer su ejercicio en su propia vida y de pronto mirar si esto le pueda servir en algo. Puedo nombrar más cosas, más personas, perdón, pero voy a ir a otro punto. ¿Listo? Porque voy a añadir aquí algo que me parece interesante con respecto a los sueños. El significado de los nombres. Y esto es importante porque quizás usted ha leído capítulos de la Biblia, por ejemplo, donde el ejercicio de encontrar el significado del nombre desvela un mensaje. Eso es algo que es muy común en mis sueños. Dios pone a veces personas que conozco
y cuando me despierto inmediatamente, ¿cómo se llama? Fulano tal, y busco el nombre y el nombre tiene un significado. Y como que por ese lado entiendo, apenas veo el nombre, entendí el sueño. Le voy a poner un ejemplo de esta parte en la Biblia. En la Biblia usted lee acerca de Zacarías. Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Cuando el niño nace, los vecinos le dicen a Elizabeth, que era la que podía hablar porque Zacarías estaba mudo, le dice, ¿y por qué se va a llamar Juan? Si debería llamarse Zacarías Junior, ¿no? Y entonces él saca una tabla y dice, no señor, se va a llamar Juan. ¿Por qué ese detalle ahí en la Biblia? Porque es que la Biblia no está escrita porque sí, hay detalles reales. ¿Cuál es el detalle en la Biblia? Resulta que Zacarías significa Dios recuerda, mientras que Juan es algo así como Dios cumple. Así que Dios no vive de recuerdos, ya esto es el cumplimiento, ya no se quede esperando el helado, tome el helado, cómase el helado. Estoy poniendo en mis palabras, ¿no? Solo el significado de los dos nombres ya nos dio todo un sentido, porque el regalo ya estaba ahí, ya el mensajero estaba ahí, ya la salvación venía ahí detrás. Entonces, solo interpretar esos dos nombres ya nos dio un sentido ahí. Así que a veces en mis sueños pasa que hay personas que Dios me da ciertas personas cuando busco sus significados, a veces 2, 3 personas, y cuando busco los significados, todo empata. Es mi forma de hacerlo. Discúlpeme, suena egoísta cuando uso el término mimimi. No me gusta usarlo mucho, pero lo hago por cuestiones pedagógicas para que usted pueda captar el punto. Ahora, no quiero extenderme un poco más en esto. Aclaro, no es que yo sueñe ni espere tener sueños todos los días. Hago aclaraciones ahí. ¿Por qué? Porque mi prioridad es la Biblia. Es la voz de Dios en mi interior que me cuida todos los días de no pecar, de que haga lo que Dios me está pidiendo. Entonces no, yo no ando ni buscando sueños, ni que Dios me esté hablando hoy, Señor, dame una palabra hoy, revélame qué hay en el corazón de fulano y de sutano. No, no tengo comezón de oír. No quiero, de hecho, que surja en mi comezón de oír, de ninguna manera. Entonces no ando buscando palabras, ni sueños, ni revelaciones, nada de eso. Yo vivo mi vida tranquilo, estudio mi Biblia, escribo mis libros, aconsejamos con mi esposa a los que nos corresponde aconsejar, visitamos, llamamos, etcétera, oramos por los enfermos, bueno, todo. Hacemos ministerio, el canal, pero que yo ande buscando palabras y cosas, no, nada de eso. Que yo pienso que lo de Dios viene. Y mejor que venga de Él. Mejor que estarlo allá. Sí, hay cosas que uno pudiera buscar y Dios las va a dar y las va a proveer. Pero yo prefiero lo que Dios me da. Sí, y no lo que yo quiero, voy a arrebatar, ¿no? Como dicen ahora, vamos a arrebatar, ¿no? No. Yo no quiero arrebatarlo, no soy arrebatado, ¿no? Lo que Dios me da y perfecto. Con eso, a mí voy de visita, me sirven poquito, como poquito, aunque me guste comer harto. Me sirven harto, como harto, aunque quede demasiado lleno. Lo que me ofrezcan, amén. Con Dios vivo así. ¿Sí? Entonces no ando buscando palabras, ni revelaciones, ni nada de esas cosas. De ninguna manera. ¿Sí? Pero cuando viene, pues viene. O sea, cuando Dios viene, me trae algo, me da una palabra, pues yo simplemente recibo lo que Dios me está ofreciendo y sé que es de Dios por las razones que ya les acabo de entregar, aunque hay pues muchas más cosas, más elementos, pero pues no voy a meterme ahí en ese tema ahorita, porque quería llegar aquí, a este punto. Ahora, entonces cuando debo hablar, no es que me sienta cómodo, ¿cierto? Por eso hablo con temor y temblor, por eso como que venga, les explico por qué voy a hablar de lo que les voy a hablar, porque como que de alguna manera cómodo no me siento, soy más maestro, pero no puedo negar el poder y la gloria y la presencia de Dios y la voz de Dios no la puedo negar. En mi vida, ni en mi ministerio, ni en este canal lo voy a hacer. Espero Dios me guarde y me permita
cumplir eso. Ahora, no baso mi vida en sueños, no es que tuve un sueño y me volví loco, no, por lo digo, siempre voy a los principios de Dios, si esto tiene coherencia, si esto tiene que ver con lo que estamos viviendo, si Dios me está orientando en algo, si Dios, no sé, ustedes recuerdan a Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo dice, Dios me viene hablando, o sea, no es que Dios, el profeta vino y le profetizó y ya como el profeta mandó, entonces vamos a hacer, no, nada. Dios ya le había hablado a él previamente. 1. 2. No le habló una sola vez, le había hablado varias veces. Así que, pues, eso nos da una buena indicación, ¿no? No es que como que, uy, no recibí, ya me volví loco haciendo vainas porque es que soñé tal cosa, entonces voy a... No, 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 no. Sea prudente, sea cuidadoso, ore, pida, obviamente con respeto, ¿cierto? Y Dios le va a explicar, le va a enseñar. Él es papá, Él es maestro, Él nos va a enseñar. Ahora, y lo que les digo, siempre filtro la Biblia. Pero recordemos que también hay cosas que la Biblia no nos va a decir específicamente, porque pues son cuestiones específicas. Entonces, pues obviamente Dios va a usar la naturaleza, el canto de un pájaro, una canción. Yo hablo, creo que les he contado pronto en algunos videos aquí, que una vez estaba como deprimido, como ahí, como aburrido, como que no, como que estaba en choque, ¿no? Y paso frente a un lugar, estaba sonando una canción por allá del mundo, pero la frasecita exacta de la canción que estaban cantando fue como Dios diciéndome, mijo, tome. Ya me acomodó y yo llegué a la casa diciendo, Señor, gracias por tu palabra y por tu voz. No es la Biblia, no, 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 ay, no, el diablo me habló, no. Dios usó algo para ayudarme con mi bobada en ese momento, ¿no? Entonces, aprendemos a oír a Dios, a escuchar a Dios en el diario caminar, en el diario vivir. Ahora, ¿por qué creo que Dios me habla de Colombia? Paso a esta tercera parte y con esto ya empiezo a aterrizar lo que les voy a contar. ¿Por qué creo que Dios me está hablando de Colombia? Primero porque me interesa mi país y oro por mi país todos los días. Y no es oculto, estamos bajo el peor de los gobiernos que nuestro país haya tenido. Los otros no es que hayan sido buenos, no, fueron menos peores, ¿sí? Esos no es que hayan sido buenos, fueron menos peores. Y de hecho, esos pusieron la base para el esperpento que tenemos hoy. Entonces, eso, no voy a hablar de política, me voy a quedar callado. Listo, es que se me revuelcan por la cosa en el estómago. Bien, ¿por qué creo que hay, bueno, por qué creo que Dios me está hablando de Colombia? Porque creo que hay personas allá que me están viendo, ustedes, por favor, que seguramente están esperando respuestas. Vuelvo, como lo dije en el video anterior, seguramente hay personas, intercesores, gente de oración, que están esperando respuestas de Dios. Y creo que estos sueños o esto que Dios me dice va a ser respuestas para unos. Sí, nota aclaratoria, usted no cree en la profecía, ni en los sueños, las visiones, ni la obra del Espíritu Santo, ni nada de eso, siga viendo los pitufos, tranquilo, sálgase de este canal, no lo mire, no lo critique, no voy a dejar comentarios abiertos, no me interesa. Siempre hago la misma aclaración, pero prefiero hacerlo. Siga viviendo su vida tranquilos. La Biblia dice que si tienes fe, tenla para contigo mismo. Entonces, no crees en la profecía, en los sueños, en las visiones, en esas palabras de esos profetas locos. Esos son apóstatas, hijos del diablo. Tranquilo. Le voy a responder como Jesús le respondió a Pilato. Tú lo has dicho. O sea, está bien, perfecto, viva su vida. Pero para los que creen y están atentos y están alertas a la voz de Dios y creen que aquí pueden encontrar algo de Dios para sus vidas, por favor, espero les pueda servir y creo que por eso Dios me viene hablando de esto, ¿sí? Porque en un sentido son temas, hablando por ejemplo del tema político de Colombia, del país, de la economía, de la sociedad, son temas que en esencia Simón, al armar su canal de YouTube, @reedificando-ministerios, no se hubiera metido a hablar jamás. Créanme, por eso pongo los comentarios cerrados, porque no, la verdad, a veces eso se presta para tantas cosas. Entonces, pero lo hago porque conozco la voz de Dios, no puedo negarme, porque así como Jeremías hay un fuego dentro de mí que no puedo resistir y tengo que hablar. Entonces, como tengo que hablar, pues hablo, ¿sí? Ahora,
Así que si alguien va a recibir aquí una confirmación de algo o una orientación sobre cómo debe orar o hacia dónde debe orar, pues espero que por favor lo aproveche, ¿sí? Porque no estoy diciendo, no, pues lo que Simón dice, palabra, Dios te alabamos, Señor, y dejémoslo así. No, no, de ninguna manera, ¿no? Es lo que Dios me ha hablado, que yo creo, Simón cree que Dios le ha hablado. De pronto otro dice, no, yo no creo que Dios le esté hablando, Señor. Ah, bueno, mejor, tranquilo. No, vuelvo y digo, no se afane, no se preocupe. Pero pues Simón expone porque ¿qué leímos allá? Si alguien tiene un sueño, cuente el sueño. Si alguien viene una palabra, hable la palabra. Pues yo qué tengo que hacer? Pues obedecer porque si no tengo escapatoria, ¿sí? Créame que yo le pido a Dios, digo, Señor, pues qué te digo, me fascina que me muestres cosas porque chévere, qué bonito, me siento privilegiado, pero al mismo tiempo qué responsabilidad, digo, me siento expuesto, pero igual tengo que obedecer. ¿Listos? Creo que muchos me están entendiendo porque creo que muchos tienen esta lucha que Dios les está mostrando cosas que le está diciendo, vaya, hable, diga, háblele a su pastor, háblele a la sociedad, abra un canal de YouTube, escriba libros sobre el tema y muchos se están negando a hacerlo. Si les sirve algo de motivación, aunque no, yo no soy muy buen motivador en este tema, por favor. Porque creo que Dios me está hablando tanto de Colombia como de la iglesia, porque no solo es de Colombia, también de la iglesia. Porque creo también que cuando Dios da una palabra, no me gusta el término suelta. Es que la palabra de Dios no está atada, no está presa. No es que los falsos profetas de hoy usan unas terminologías horribles. Suelta la palabra, ¿no? No. Cuando alguien dice lo que Dios le mandó decir, la Biblia dice que Dios hace de sus vientos mensajeros. También dice que la palabra de Dios recorre toda la tierra. Así que entiendo que cuando Dios da una palabra, como cuando Dios le dijo a Moisés, Señor, háblele a la roca, pues claro, él no le habló, pero bueno, lo que tenía que haber hecho era hablarle a la roca. Dice la Biblia, hendió la peña, es decir, abrió, rompió la peña. ¿Recuerdan? Martillo que quebranta, rompe. Ok, la palabra de Dios causa un efecto, tiene un efecto al hablarse, al decirse. Por eso Dios levantó mensajeros. Entonces, sea que usted hable lo que Dios le diga en una predicación o en una canción, o escribió un poema, o escribió un libro, o hizo una obra de teatro, o habló directamente, igual Dios está usando eso para bendecir personas, para mover cosas a nivel espiritual. ¿Sí? Eso es clave, eso es súper importante. Entonces, por eso los profetas pues profetizaban, porque cuando hablaban, pues Dios estaba emanando su voz para actuar, para moverse, para tener un efecto en particular. ¿Sí? Eh, Listos. Ahora sí, hasta aquí mi super introducción de casi una hora. Oiga, definitivamente ustedes, si ustedes ven esto hasta aquí, ustedes son unos valientes. Les bendigo en el nombre de Jesús. Gracias también por apoyarnos, por todo lo que ustedes hacen orando por nosotros. Una hora para justificar por qué voy a hablar lo que voy a hablar. Listos. Voy a ver si logro hacer un videito chiquito y lo pongo al principio y advierto. Quiere saltearse todo, vaya una hora después. Espero poder hacerlo con mi celular chiquitico. Bien. Ahora sí, cuarta parte. ¿Qué es lo que Dios me ha hablado para este tiempo? Y vuelvo y digo, no les voy a dar los sueños ni interpretar cada sueño porque no puedo. Me ha tomado tarea a mí hacerlo. Cada sueño he tenido que sentarme a venga aquí, Dios que me habló, porque entonces solo les voy a decir qué fue lo que me dijo y ya. ¿Listos? Pero ya saben ustedes mis criterios de interpretación. ¿Listos? Después del sueño donde Dios me mostró lo de la muerte de la falsa paz, han venido algunos sueños reiterativos. De hecho, no me ha pasado mucho en mi vida cristiana, digamos, que han venido sueños así seguidos, ¿no? A veces una vez al año, dos veces al año, no sé. Pero esta vez ha sido casi que cada 2, 3 días, uno. Y entonces por eso hice este video. Porque pues ya dije, no, espere, porque Dios tiene algo que decirme y Dios de hecho me venía diciendo desde hace como unos 15 días, voy a hablarte de algo específico
ponga cuidado. Entonces yo estaba ahí como pendiente a ver qué era lo que Dios quería. Dios me dijo, afine el oído, mijo, y entonces yo estaba ahí pendiente afinando el oído. Así que, primer cosa que Dios me habló. Lo que el Señor me dijo es que el robo, la apropiación de este gobierno de izquierda sobre RTBC y el sistema de salud, Dios va a librar RTBC y el sistema de salud del saqueo que este gobierno le ha estado haciendo. De hecho, algo interesante es ese RTBC, desde que lo privatizaron, lo tienen bajo control. Y lo están usando como un canal para sacar la plata. Así que si usted de pronto es un, no sé, investigador privado o alguien de la policía, del ejército, lo que sea, de la inteligencia, pues señor, ahí le estamos dando información. Por ahí está saliendo la plática. Por ahí se está saliendo. Entonces, lo que Dios me mostraba y me pareció tremendo, ¿no? Es que de alguna manera sí se va a perder recursos de ahí. Obviamente ya los han despilfarrado, pero pues tal vez no esté diciendo yo nada nuevo, ¿no? Se van a perder recursos, pero va a ser solo una parte. De alguna manera no se va a perder totalmente. En ese sueño que Dios me dio, que no les voy a contar, discúlpenme, Dios me mostraba que un alto mando de la policía, joven, no sé si joven, la verdad no sé, eso sí no lo supe, si joven en el sentido de su edad o joven en el sentido de un general recién puesto, pudiera ser también, va a ser el encargado de como descubrir eso, de meter la mano allá, para librar RTBC y el sistema de salud. Primera palabra que Dios me ha dado. Segunda palabra que Dios me ha dado. Un sueño bien interesante con unos trenes. Dios, y esto para ese candidato que no es político, que es un empresario, ¿cierto? Y que lo han amenazado y que le han hecho. Lo que Dios me ha dicho es lo siguiente, y en el sueño fue muy interesante porque hubo un tren ahí en ese sueño que giró violentamente a la derecha. Me pareció interesantísimo, violentamente a la derecha. En cambio, el otro tren que iba para la izquierda, habían puesto como un puente, como para impedir, o sea, se supone que ese puente solo, si iba a cruzar el tren, se levantaba, digamos, como la puerta que impedía el paso, ¿no? Pero las personas estaban encerradas a ese lado, pero había una pequeña puertica y hubo la manera de pasar por la pequeña puertica la gente, y eran campesinos y era empresarios, así que mucha gente que ha estado atrapada por la brujería, por la hechicería, por todo eso, va a salir de ahí, va a salir, ¿sí? Pero el tren fuerte viene arrasando con todo, viene a una velocidad con fuerza, va a girar a la derecha. Eso, en medio de eso, hay dos tipos de personajes. Uno que era como el celador, como el que tenía el boquitoque, ¿no? Y había otra persona que era como la señora del aseo y que también tenía boquitoque. Muy interesante porque lo que el Señor me decía, y entonces voy a leerlo aquí. Entonces, Dios, primero, estará protegiendo el proceso de elecciones. Dios va a proteger el proceso de elecciones, pero habrá estrechez por un poco tiempo para el país. Va a haber una estrechez. Va a tocar apretarnos un poquito el cinturón como país. Pero al final los campesinos, la iglesia y la sociedad en general van a ser ayudados y van a volver a surgir. Ahora, aquí en este mismo punto, las fuerzas militares y de policía van a actuar más eficientemente que las entidades gubernamentales.
Eso llama mi atención, porque lo que entiendo entonces es que posiblemente va a haber más un énfasis en lo ejecutivo, ¿no? En este caso militar, no lo ejecutivo, lo militar. Es decir, van a ser más diligentes los militares, pareciera que el asunto va a irse mucho hacia la parte militar, y en lo gubernamental va a haber cierta negligencia porque mucha gente está vendida y está infiltrada allá, entonces no va a ser tan fácil de sacarse toda esa poca gente de ahí, lo que entiendo. Pero dentro del sueño, en el giro a la derecha, que fue muy violento, me llamó la atención porque hubo como si el lugar se estremeciera y hubo un remesón muy fuerte, pero no hubo daños. De alguna manera hubo un giro limpio en medio de todo eso. Ahora, yo no estoy diciendo que no vayan de pronto a haber daños, seguramente va a haber un momento de violencia, no sé, pero pues Dios nos va a guardar, o sea, lo que entiendo es Dios nos va a guardar. Tercera cosa que Dios me habló, estoy hablando de diferentes sueños, de diferentes días también. Soñé con un par de serpientes, pero una de ellas tenía cabeza, era corta, grande, gruesa, blanca y con cabeza de perro. Y bueno, ustedes saben que en la Biblia el perro representa a los malos sobre eso, así que habla del sistema religioso. De alguna manera va a haber un problema ahí en el sistema religioso, hay un cierto engaño en el sistema religioso. Y la otra serpiente sí era una serpiente normal, digamos, pero igual grande, larga, muy larga, unos 30 metros, y dejaba un hueco en el suelo. Y en el sueño Jesús iba a cortar la cabeza y estaba yo con otras personas, íbamos a cortar la cola. Dios me habló ahí algo bien específico, no les estoy contando todo el sueño, solo ilustrándoles un poquito para que me entiendan lo que voy a hablar. El país va a ser librado del sistema comunista. Cabeza y cola. Cuando estoy hablando de cabeza es el que está ahí gobernando y la cola es el que quiere venir a gobernar. ¿Sí? En este punto, por la intercesión de la iglesia, va a ser cortada cabeza y va a ser cortada la cola. Sin embargo, recuerdan que les digo que esa serpiente dejaba en el suelo un gran hueco. Va a haber un hueco fiscal, obviamente, ahí. Ahora, si hablo de la cabeza, es el gobernante que está puesto, pero como en el sueño es Jesús quien está yendo a cortar la cabeza, en cambio, yo estoy con otras personas, seres humanos, cortando la cola, lo que el Señor me está diciendo es que en el caso del gobernante que está puesto hasta el momento, hasta el día de hoy, fecha de hoy, 13 de mayo del 2026, es que Dios va a intervenir allá. Pero la cola nos corresponde a nosotros. Estoy entendiendo entonces que la iglesia tiene que salir a votar, que la iglesia tiene que tomar decisiones. Entonces, uno es el gobernante que está, Dios se va a encargar directamente de ese gobernante. Pero el que quiere montarse enseguida de ese nos encargamos nosotros, los de a pie. Pero tenemos que votar, tenemos que tomar acción, decisión. Y me llamaba la atención en el sueño que teníamos unas palas, pero era como si las palas no le hicieran muchas cosas. Él estaba aplastada la cola, pero la pala no le hacía mucho, porque era como si la pala se doblara. Eso me está diciendo algo bien tremendo con respecto a la iglesia, y es que en un sentido la iglesia no está decidida. La iglesia está vacilando, y entonces no tiene fuerza para cortar eso. Entonces, la iglesia tiene que tomar la decisión definitivamente de no vacilar, de que definitivamente con no va, por favor. Así que el que está sale por intervención divina. Aquí voy a sumar algo con respecto al que está, porque tuve otro sueño ahí como intermedio muy interesante. Otro día también. Y Dios me mostró a ese personaje en una decadencia personal, maltrecho.
como deprimido, como preocupado, como incluso malcarado, como si estuviera casi como un mendigo, ¿sí? Entonces, eso me da a entender que de alguna manera, y estaba como con los brazos caídos, sin fuerza, así como tal vez muestran las fotos de un Maduro hoy, ¿no? Que la hacen con IA, no sé, o si le toman la foto a él, no sé, pero que se ve así, ¿no? Como caído, como cabizbajo. Y está fuera de su lugar. O sea, es como que Dios lo va a sacar de su lugar, pero pues él mismo como persona va a demacrarse mucho, o su salida va a ser por esa razón, ¿no? Va a decaer él. Por eso digo que creo que eso es la cabeza en el sentido de que Jesús mismo es el que se encarga ahí. Es como algo, una intervención de Dios. Puede ser en su salud mental, no sé, no sé. ¿Listo? Con respecto a la cola, entonces, bueno, eso ya lo expliqué con respecto a las palas y eso. Dios ha escuchado a la iglesia, pero la iglesia tiene que definir su voto. La iglesia de Cristo tiene que definir su voto. Aquí no es qué candidato escojo, es que aquí hay un punto y es o para la izquierda o para la derecha. Puntos medios o se definen o se definen. Tienen que definirse. De hecho, por conveniencia, por sentido común. ¿Sí? Ahora, porque créanme, a mí tampoco me gusta. O sea, si yo tuviera que escoger entre todos los candidatos, incluyendo el de derecha, no me gusta tampoco. Hay un no sé qué, un no sé dónde que no me cuadra tampoco. Hablo muy personal y espero respeten mi pensamiento. Pero veo que no hay más salidas. Escojamos esa, es la que Dios está ofreciendo. Yo creo que el pueblo de Israel jamás habría escogido a Ciro, jamás. Pero fue el que Dios dijo, ese, aunque no me conociste. Ah, bueno, perfecto. En Estados Unidos, tal vez lo peor que han escogido es a Donald Trump, pero no había más. Era lo mejorcito y y a Dios le sirve. Incluso para sacar los falsos profetas y maestros que están yendo a besarle los pies a la estatua, ¿no? Triste, tristísimo eso. Bien, siguiente. Esta mañana, antes de contarle el quinto y sexto, cosa que Dios me ha hablado, esta mañana Dios me dio otro sueño ahí muy interesante y tiene que ver con la parte económica. En este caso, lo que Dios me mostraba era como una oficina. Había alguien que yo sabía que era conocido mío, pero no sabía su nombre, no sabía quién era, y le iban a entregar un dinero, pero lo que me dijeron que le iban a entregar dinero era algo muy poco, 200, 300 mil pesos, pero de un momento a otro llegó un anciano y luego otro joven y empezaron a meter dinero en la máquina y cuando me di cuenta le estaban entregando fajos de billetes. Creo que ustedes ya entienden el concepto fajos de billetes cuando hablamos de nuestro gobierno, ¿cierto? De maletas llenas de plata, ¿no? Pero yo no sabía el nombre de esa persona. Luego viene la persona y yo ya sé que es para él. Y esa persona tiene un nombre y es Alexander. Bueno, yo tengo muchos Alexander y conozco muchos Alexander, pero el Señor me inquietó. Aquí sí les estoy contando parte del sueño. El Señor me inquietó, busca el nombre Alexander. Nombre Alexander significa defensor del pueblo. Así que está hablando del gobernante que tenemos que debiera estar defendiendo al pueblo, pero está sonsacándole al pueblo. Pareciera que está sacando poquito, pero está sacando mucho. 1. 2. Ese Alexander me invita a acompañarlo porque tiene una inquietud. Quiere hacerme una pregunta. Cuando llegamos al lugar donde él estaba antes, al fondo del pasillo, en la habitación había aquí una cama de hospital y un anciano canoso muriendo, literalmente en las últimas. Totalmente en las últimas. Yo pues soy capellán y pues conozco mucho cuando una persona ya está en las últimas. Así que estaba en las últimas. Y yo veo que a este personaje, Alexander, no le interesa, para nada le interesa. De hecho, todo parece que tiene que ver con el mismo negocio. De hecho, ahí me doy cuenta que el sitio es un hospital. Así que está hablando del sistema de salud. Está muriendo el sistema de salud
son sacando el dinero del sistema de salud y el gobernante se llama Alexander, es decir, defensor del pueblo. Entonces él se está presentando como que está defendiendo algo, pero realmente está sacándole el recurso a algo. Pero la preocupación de él es la siguiente. Él me dice, Simón, ¿usted por qué está hablando cosas de mí? Estaba haciéndome un reclamo. No está haciendo una pregunta retórica, está haciendo un reclamo. Como que se siente expuesto. Y entonces ahí Dios me dio una clave, porque yo le respondí, pero yo que estoy hablando de usted, si yo usted a duras penas lo conozco, porque es una persona que pues, realmente lo distingo, pero no lo conozco, no es amigo, no es de confianza, etc. Eso me da a entender entonces que Dios está sacando a luz cosas de este personaje que nos está gobernando ahora, y dentro de esas cosas Él está preocupado porque le van a dañar el negocio y obviamente el negocio está por el lado del azar. Así que creo que eso tiene que ver con el sueño anterior, en el sentido de que Dios está interviniendo y va a sacar a la luz todos esos guardados que hay ahí. Listo. Paso al siguiente y ya termino con esto. Dios mío, definitivamente mis videos no salen cortos. Padre, tenga misericordia de quienes nos ven. Dios les bendiga, de verdad. Lo quinto. Un sueño muy interesante, incluso hasta con dibujos animados, muy interesante, porque Dios me puso a buscar los nombres de los diferentes dibujos, etcétera, y muy interesante. Dios dice que Él va a levantar un gobernante leal, que Él ha tenido miedo de ser, pues obviamente, afectado, pero muy interesante porque este personaje se mimetizaba con las piedras, o sea, es como si se convirtiera en piedras y al convertirse en piedras desaparecía. Y después salió abrazado con el hombre roca, muy interesante. Lo que el Señor me indicaba, y el Señor Roca no era Señor, sino Señora Roca. Me llamó bastante la atención porque tenía, o sea, era la fisonomía del Señor Roca de los Cuatro Fantásticos, pero era mujer, no era hombre. Yo, Señora Roca, digamos Señora Roca. Así que este gobernante se va a mimetizar con la piedra, pero también va a ir abrazado con la roca, con la Señora Roca. Ahora, ¿quién es la Señora Roca en la Biblia? Simple, la iglesia. Lo que el Señor me estaba indicando entonces es que por la oración de la iglesia, este gobernante que va a llegar allí va a estar siendo protegido, va a estar siendo guardado. Y creo que todos ya sabemos nombre y necesitamos empezar a orar específicamente, pero Dios está protegiendo a este varón a través de la oración de la iglesia. 1, 2, pero ese varón va a abrazar la iglesia. Así que por eso necesitamos orar tanto por esto, porque también eso va a implicar un beneficio para la iglesia, para el tiempo que Dios trae para nosotros. Y termino, mis amados, con el sexto sueño que viene y que ya no se enfocan en conceptos de gobierno, sino en la iglesia. Y me llama la atención porque preciso el último sueño tiene que ver con el abrazo, digamos, hacia la iglesia, pero el Señor me habla de algo y aquí sí tal vez me gane hasta enemigos con lo que voy a decir, ¿sí? Pero pues no puedo negar, porque veía un lugar con tres, digamos como si fuera una bodega así alargada, con tres espacios como niveles. Aquí había una cantidad de gente, no se movían de sus sillas. Aquí había una cantidad de gente y un predicador al frente, bautista, muy conocido, no voy a decir nombres, y él arranca a hacer algo. Él da una palabra, pero es como si el Espíritu Santo lo tomara. Ahora estoy hablando de un pastor bautista tomado por el Espíritu Santo. Y cuando empieza a hablar, la iglesia se enciende, es como que algo empieza a moverse ahí, poderoso. Sí, pero no la locura del pentecostalismo y otras cosas, no nada de eso, sino, o sea, sí hay un movimiento, pero cuando me doy cuenta, la mayoría de los que están ahí en esa parte de la plataforma, no los de allá, que allá habían mujeres, hombres, niños, no, aquí
eran la mayoría hombres, y es como que empezaron a cantar el mismo cántico o a expresar las mismas frases que él estaba diciendo, y sonaba fuerte, poderoso, pero mientras sonaba fuerte y poderoso, el líder, el que estaba predicando, desapareció. Ya les explico esto. Y la tercera plataforma, igual la misma iglesia, había una mujer vestida muy sobria, una hermana bautista, ¿no? Muy sobrias, muy bonitas, muy elegantes. Nada ostentosa de ninguna manera, muy sentada en su lugar, pero estaba allí de pie y habían mujeres allá a su alrededor también. Y yo sabía que lo que ella estaba experimentando era la misma llenura del Espíritu Santo que vino de aquí, la estaba experimentando ella allá. Y eso la hacía moverse, pero cuando se movía como llevando comida, es como si Dios la estuviera levantando para hacer obra social, para ayudar a otros, bueno, etcétera. Y enseguida había otra plataformita chiquita, pero en esa plataformita chiquita estaba un pastor también en la misma iglesia. Yo sabía que era bautista, pero estaba dándole la Santa Cena a los niños, a niños de, no sé, 9, 10, 11 años. Y los niños comían, digamos, la Santa Cena, y como que se encendían, también se encendían y salían a cantar, salían cantando, se iban brincando, saltando, alabando a Dios, cantando porque se sentían útiles. Más o menos ese es todo el sueño, no hay más elementos, creo yo, hay interpretación del sueño. Dios va a levantar estas iglesias conservadoras que han guardado su palabra, que han sido fieles a la palabra de Dios, que tal vez se han negado a la manifestación del Espíritu Santo, creo más por prevención de no hacer las mismas locuras que hacen en otros lados, pero son iglesias fieles a la palabra de Dios. Dios va a empezar a levantarlas en la manifestación de su presencia, su poder, sus milagros, sus sanidades, sus cosas, pero sobriamente. No en la locura que hemos visto de la apostasía, para nada en eso. ¿Sí? No es que va a caer oro del cielo, ni diamantes del cielo, ni aceite del cielo chorreando, no, nada de esas vainas. ¿Sí? Es que Dios va a empezar a presentar una manifestación poderosa allí. Entonces, sean iglesias bautistas, sean iglesias conservadoras, lo que sea, no sé, sí, aquí pues porque vi un pastor bautista, pero lo nombro con el respeto de mis hermanos bautistas, pero Dios va a empezar a moverse ahí, quieran o no quieran. ¿Qué veo entonces en las 4 plataformas con la chiquitica de los niños? La primera es los que van a decidir quedarse ahí, que no quieren, que definitivamente se van a negar al actuar del Espíritu Santo, que no quieren, que quieren quedarse pegados a la sola letra y sentados sin servirle a Dios para nada. Va a haber. Así que eso me está hablando de que va a haber una división en la iglesia bautista. Yo sé que hay muchas, ¿no? 20, 30 tipos de iglesias bautistas, igual que hay carismáticas y católicas y todo, ¿no? Pero va a haber una división en estos términos porque Dios va a empezar a visitar y obviamente va a empezar a movilizar a su pueblo que conoce la Biblia, ¿sí? Porque es el punto. Recordemos que el verdadero avivamiento parte de la Biblia, de la escritura, ¿sí? No de la emoción. Porque la Biblia habla de los sensuales que no tienen el espíritu. No, los que tienen convicciones bíblicas que pueden llevar cautivo todo pensamiento. Cautivo es cautivar a través de la exposición bíblica. Entonces, estas iglesias conservadoras, como se llamen, Dios va a empezar a visitarlas con su espíritu, pero los que quieran quedarse rezagados se van a quedar rezagados. Dios va a levantar a los varones de una forma especial para que imiten a sus pastores. Pero muchos de estos pastores que se van a negar al actuar de Dios, no van a estar. Dios va a levantar nuevos ministerios, porque muchos de estos varones han cerrado la puerta al actuar del Espíritu Santo. Tercera plataforma, Dios va a levantar a las mujeres, les guste o no les guste. Dios va a levantar mujeres santas de Dios, mujeres de testimonio, mujeres decorosas,
Dios las va a levantar con el poder de la palabra del Espíritu Santo, y son las que van a salir a abrazar a los huérfanos, a las viudas, a los pobres, a los necesitados. Dios va a levantar todo un movimiento con las mujeres, les guste o no les guste. Y también va a levantar a los niños en la alabanza, en la adoración para Dios. Así que va a haber un mover de Dios, mis amados, muy grande, muy fuerte, y creo que es algo muy, muy especial. Dios les bendiga. Les acabo de compartir lo que Dios me ha venido hablando todos estos días. Les compartí herramientas para que aprendan también a escuchar a Dios en su vida práctica, mis amados. Por favor, Dios no está pintado en la pared. Dios no es solo letra. Dios es una persona. No se les olvide jamás. Y Él está con nosotros y nos acompaña a vivir. Como dice la Escritura, y caminó Enoc con Dios. ¿Cuántas cosas preguntaría Enoc a Dios? Dios, ¿y por qué esta flor de este color? ¿Y por qué las montañas así? Yo estoy seguro que Dios le enseñó, y Enoc estaba tan absorto de conocer a Dios, de preguntarle cosas a Dios, que Dios dijo, no, ¿sabe qué, mijo? Más bien camine conmigo. Porque es que mientras la iglesia no quiera conocer a su Dios, no se puede ir con Él. No se puede ir con Él. Anhelemos conocerlo a Él, anhelemos verlo en la acción. Por eso la Biblia dice que la creación está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La gloria de Dios está viniendo sobre la tierra completa. Y sí, al mismo tiempo va a levantar el anticristo y todas cosas, pero la iglesia se va a levantar con poder, como nunca antes. Así que no estoy hablando de las locuras que profetizan por ahí, que hablan, que no estamos buscando ni estadios llenos, ni vainas raras por allá, los pelos, ni que todo el mundo tiemble y se caiga y sude aceite. No, estamos hablando de que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Creo que va a llegar ese tiempo glorioso y confío en eso. Mis amados, les recomiendo también, cuando puedan, adquirir mi libro en la plataforma de Amazon, Autores Editores, aquí en Colombia, Latinoamérica. Cualquiera de mis libros, pero en particular es Tiempo de Avivamiento. No lo esperes, no lo busques, provócalo. Es el tiempo, mis amados. Dios está llamando al avivamiento. Comparta, por favor, este material con otros. Y también, si está bien en su corazón hacerlo, y si no, pues tranquilos, apoyar nuestro ministerio, puedan hacerlo. Ahí está nuestro Nequi. Y pues de verdad que esto nos permite seguir adelante con lo que estamos también haciendo, y uno de mis anhelos es llegar a un día en que mis libros pueda ofrendarlos con un seminario, con un taller a otros, porque necesitan conocer el mensaje, porque necesitan escuchar el mensaje. Dios les bendiga en Cristo Jesús. Les bendigo también y les amo, y bueno, gracias por estar ahí atentos a nuestro canal y por ayudarnos a compartir también nuestros diferentes videos en las diferentes plataformas, Facebook, Instagram. Por favor, ayúdenos en esto para que, de nuevo, la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dios les bendiga.